El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y el día de hoy vamos a continuar con el curso especializado de Derechos Humanos, perdón, de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Chincha, y es grato comentarles que contamos con la presencia de una buena amiga de la casa y gran conocedora del derecho. Estamos hablando de la doctora Ada Valdés Arango, quien nos va a acompañar con el tema el Tribunal Constitucional ante el conflicto de poderes. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. La doctora es abogada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, es docente universitaria de pregrado y posgrado, cuenta con maestría en Derecho, mención en Ciencias Penales, doctorado en Derecho, postdoctorado en Didáctica de la Investigación Científica. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas, pueden intervenir durante la clase alzando la mano o dejando sus preguntas en el chat del Zoom. Muy bien, ya sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra. Estimada doctora, puede dar inicio, le escuchamos. Muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes, comunidad estudiantil, colegas, si están conectados. Más que todo, bueno, agradecerles la invitación a los organizadores de este magno evento. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, de actualidad, lógico, sobre la situación que tenemos en el Tribunal Constitucional con respecto a la problemática que viene atravesando hoy en día. ¿Habrá presión o no de los poderes públicos? Es lo que desarrollaremos el día de hoy. Y algunos casos puntuales que han dado mucho que hablar en los últimos tiempos. Bien, permítanme compartir, por favor, los materiales para poder continuar. A ver. Sí, doctora, está disponible. ¿Dónde está? Muy bien. Vamos con este punto. Bien. A ver. Nuestro tema es con respecto al Tribunal Constitucional ante el conflicto de poderes. Voy a poner por acá el chat para poder visualizar. ¿Qué entendemos nosotros? Sabemos muy bien cuál es o qué significa en este momento los conflictos que viene atravesando nuestro Tribunal Constitucional. Pero tenemos que hacer una reseña histórica de lo que viene a ser en sí el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la importancia que tiene este órgano autónomo constitucional en nuestro país? ¿Viene o no desenvolviendo la función que le ha sido encomendada por nuestra Constitución política? Ante ello, vamos a desarrollar, partiendo por hacer una breve reseña histórica de qué momento de la historia el Tribunal Constitucional se origina en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a ver. Los tribunales constitucionales en América Latina fue una ola de democratización y constitucionalismo que comenzó en nuestra segunda mitad del siglo XX. En aquel entonces, estos tribunales desempeñaron un papel primordial, crucial, importante, sobre todo encaminado a lo que viene a ser la protección de los derechos humanos y el control del poder estatal. Los derechos humanos, como ustedes bien saben, son derechos innatos que nos corresponden desde el día en que nosotros nacemos hasta el último día de nuestra existencia. Derechos humanos que en nuestro país se está viendo últimamente vulnerado y transgredido por los poderes públicos, quienes vienen ejerciendo presión en contra del Tribunal Constitucional y forma parte de uno de nuestros grandes problemas, no solamente en el ámbito jurídico
sino también de nuestros problemas sociales, como viene a ser la corrupción enquistada en todos los estamentos públicos. A lo largo del tiempo, los tribunales constitucionales han adquirido pues una amplia gama de funciones y poderes. Dentro de los conflictos de competencia que puede existir entre los poderes del Estado y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sabemos muy bien que el Tribunal Constitucional, pues dentro de sus funciones, es justamente también lidiar la competencia, lo que viene a ser los procesos competenciales. Y de esta manera poder definir claramente cuáles son el campo, el ámbito de aplicación entre nuestros poderes públicos y que ninguno de los poderes del Estado tenga que intervenir en la función de otros. Pues bien, la evolución reciente en el siglo XXI nos señala que los tribunales constitucionales han enfrentado desafíos y oportunidades, como viene a ser el avance tecnológico y la complejidad de cuestiones legales y constitucionales. Podemos ver enfoques bastante activos y progresistas que se dieron desde aquel entonces para poder proteger los derechos humanos, que son una de sus principales finalidades, derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución. Constitución que hoy en día se ha visto bastante pisoteada, vulnerada por nuestros propios poderes públicos. Y que, sin embargo, nosotros continuamos hablando de la existencia de un Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional ha evolucionado desde sus orígenes históricos hasta convertirse hoy en día en una institución sumamente importante para cada uno de los países, no solamente en el Perú, puesto que el Tribunal Constitucional también tiene o ha sido o está regulándose en otros países. Pero todas ellas siempre han sido encaminadas y dirigidas a tener que proteger la democracia y los derechos fundamentales. Asimismo, se va a reflejar la constante búsqueda, buscando ese tan ansiado equilibrio entre el poder estatal y la protección de los derechos individuales dentro de un contexto legal. En este punto debemos centrarnos la importancia de un órgano autónomo constitucional, que es el Tribunal Constitucional, a quien se le ha encomendado la defensa de la supremacía constitucional, que sin embargo a la fecha podemos ver las enormes arbitrariedades e irregularidades que se vienen cometiendo en muchos procesos que se han tramitado ante el Tribunal Constitucional. Los antecedentes del Tribunal Constitucional peruano evidentemente se van a remontar en el año de 1979, pues es aquí donde se establece por primera vez el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero este tribunal desapareció tras el golpe dado ya en el año de 1992 en el gobierno del señor Alberto Fujimori, quien disolvió el Congreso y por tanto también se suspendió la Constitución del 79. Después de ahí tenemos nuestra Constitución de 1993. Tras el retorno de nuestra democracia ya en el año 80, se promulga pues esta nueva Constitución de 1993, la misma que de alguna manera se restableció el sistema democrático y estableció el Tribunal Constitucional, inaugurándose ya oficialmente en el año 96. ¿Y qué pasó desde ahí con la función del Tribunal Constitucional hasta hoy en día? Vamos a tener que centrarnos en las crisis y desafíos que el Tribunal Constitucional ha venido atravesando. A lo largo de la historia, este órgano autónomo constitucional definitivamente se ha visto en el ojo de la tormenta. Se ha enfrentado a diversos desafíos, dentro de ellos eminentemente crisis política, social, crisis que ha dado o ha reflejado en nuestra población actual la poca confianza por parte que tenemos los pobladores hoy en día con la función que viene desarrollando el Tribunal Constitucional. Sin embargo, con el paso del tiempo, se logra consolidarse como una institución que su finalidad, su fin específico, es definitivamente también proteger pues, el orden constitucional y los derechos fundamentales. Recordemos que la función principal que tiene nuestro
Tribunal Constitucional es un órgano supremo, intérprete de las normas constitucionales. Este Tribunal Constitucional está debidamente regulado sus funciones dentro de lo que viene a ser nuestra Constitución, teniendo procesos de garantía que se tramitan ante los mismos que están reconocidos en el artículo 200 y 202 en el inciso 5 de nuestra Constitución Política. El Tribunal Constitucional peruano debería desenvolverse un papel activo dentro de nuestra democracia y los derechos humanos del país. Si bien es cierto, vivimos en una forma de gobierno democrática, porque así también lo establece nuestra Constitución, ¿no? En donde tenemos un Estado unitario, descentralizado, democrático, social, siendo estas las características que le otorga el artículo 47 de nuestra Constitución Política, pero que sin embargo podemos decir que se ha visto, nuestra democracia se ha visto totalmente distorsionada, se viene desnaturalizando la democracia hoy en día en el país. Si bien es cierto, elegimos a nuestras autoridades, pero nadie nos garantiza que nuestras autoridades que hoy asumen y que están dentro del poder realmente vengan cumpliendo su papel a cabalidad, su rol, su función para el cual se le ha elegido. Ese terrible problema también se ve reflejado en todos los poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Y no es ajeno definitivamente nuestro Tribunal Constitucional. Ya en el siglo XXI, los tribunales constitucionales han enfrentado nuevos desafíos, nuevas oportunidades, como viene a ser la globalización, el avance tecnológico, complejidades con respecto a cuestiones legales y constitucionales. Muchos tribunales han optado enfoques más activos y progresistas para que se pueda proteger los derechos humanos y de esa manera se pueda promover el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, jóvenes, hoy en día se ha puesto en tela de juicio en nuestro Estado peruano. Un Estado de Derecho en donde el país, como el nuestro, la ley, donde debe imperar la ley suprema, donde todos los poderes públicos deben de subordinarse ante lo que ordena y manda la ley. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? ¿Realmente se obedece la ley? ¿Se acata lo que la ley ordena? ¿Existe esa marcada separación de poderes? Se supone que debe existir una independencia de nuestros poderes del Estado, pero hemos visto que un poder del Estado, como el legislativo, busca también, o en un momento dado, se ha visto que ha querido superponerse a las funciones de un poder ejecutivo. Un poder legislativo que hoy tenemos congresistas, pero que al parecer, con la ley de bicameralidad, pues a partir de 2026 hablaremos ya no de una Cámara única, sino de una Cámara de Diputados y Senadores. La ley de la bicameralidad. Esta ley bastante, en estos momentos, se encuentra también dentro del ojo de la tormenta, puesto que se han dado modificaciones, variadas modificaciones dentro de nuestra Constitución, la misma que se entraría a regir en el año 2026, la Ley 31.988, Ley de Reforma Constitucional, que va a restablecer pues la bicameralidad en nuestro país. Recuerden que ya anteriormente en nuestro país teníamos la bicameralidad, pero que después esta se dejó sin efecto. Y tuvimos y tenemos actualmente lo que es una Cámara única. En el siglo XXI, los tribunales constitucionales han venido enfrentando ya nuevos desafíos. Muchos tribunales han adoptado enfoques progresistas para poder, todos ellos, proteger pues los derechos humanos y promover este Estado de Derecho. Como les decía, un Estado de Derecho que se está poniendo en tela de juicio hoy en día. ¿Estamos en un Estado de Derecho o estamos en un Estado constitucional de derecho? ¿Prima la ley o prima las normas de la Constitución? ¿Se respeta la separación de los poderes del Estado? ¿Impera un principio de legalidad?
Pues bien, eso lo vamos a conocer cuando estaremos tratando los diversos casos emblemáticos que se han venido dando ante el ámbito del Tribunal Constitucional. La contextualización del Tribunal Constitucional. Partiendo, y como lo he repetido, que el Tribunal Constitucional es un órgano vital de importancia de nuestro ordenamiento jurídico, un órgano intérprete, el máximo intérprete, a quien se le ha encomendado la supremacía de nuestra Constitución, pues ya que no puede existir norma alguna superior a lo que dicta la Constitución política, pues su origen se remonta dentro de la propia Constitución. El Tribunal Constitucional no está adscrito a ningún poder del Estado. Se debe solo por mandato constitucional. Posee autonomía funcional, por eso es un órgano autónomo constitucional. Autonomía funcional, autonomía económica. Y viendo desde este punto de vista, tenemos que comprender entonces el papel preponderante que tiene este tribunal, pero que sin embargo en los últimos años nos ha dado muchos problemas emblemáticos, casos emblemáticos que han dado mucho que desear y que se ha desnaturalizado, o se podría decir, se ha puesto en tela de juicio la imparcialidad y la integridad del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional fue establecido en 1979 como parte de nuestra Constitución peruana, como ya lo hemos estado señalando. Hoy en día decimos que este tribunal que inició como Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy lo tenemos como Tribunal Constitucional, según lo que establece la Constitución de 1993. Sin embargo, sus estructuras, sus competencias han ido evolucionando también a lo largo del tiempo, reflejando pues cambios sociales, así como también cambios políticos. El Tribunal Constitucional hoy en día está compuesto por 7 magistrados que van a tener un periodo de 5 años, que son responsables de interpretar la Constitución y tener que resolver conflictos de competencia entre el poder del Estado. Proteger nuestros derechos fundamentales de los ciudadanos a través del control de constitucionalidad. Sabemos muy bien que el Tribunal Constitucional ejerce controles de constitucionalidad. Dentro de ellos podemos citar al control difuso, el control concentrado, un control difuso que está a cargo de nuestros magistrados del Poder Judicial, un control concentrado en el cual es el Tribunal Constitucional encargado de regularlo, teniendo en cuenta también la acción de inconstitucionalidad, cuya acción, proceso constitucional, tiene pues el fin primordial de tener que eliminar, expectorar sobre todo aquella normativa o ley que se contraponga o vaya en contra de lo que dictan nuestras normas constitucionales. Dentro de las funciones que podemos citar que tiene nuestro Tribunal Constitucional, es el máximo órgano de control e interpretación de la Constitución. Tener que resolver conflictos de competencia entre los poderes del Estado, asegurando pues el equilibrio de la separación de los poderes. Este punto en cuanto a la separación de poderes, como hemos estado citando, evidentemente también está en tela de juicio. Garantizar la constitucionalidad de las leyes y actos normativos mediante el control de constitucionalidad. Gran labor que tiene el Tribunal Constitucional, pero que sin embargo en los últimos tiempos se ha estado viendo involucrado sujeto, mejor dicho, en ciertas relaciones irregulares con algunos miembros del Poder Legislativo. Proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de las acciones, garantías reconocidas en nuestro artículo 200 de la Constitución, así como también el artículo 202, inciso 5. Además de estas funciones que tiene el Tribunal Constitucional, cumple ese preponderante rol de tener que defender el Estado de Derecho y la promoción de la existencia de una cultura donde toda la población, incluidos poderes públicos, deben pues de respetar a la Constitución y proteger nuestros derechos humanos. Si nosotros nos centramos en el punto de los derechos humanos y la manera como ha venido siendo vulnerando últimamente ante los ojos del Tribunal Constitucional, pues podríamos citar muchos casos, que más adelante lo haremos.
Tiene también como función el objeto de la tutela jurisdiccional de los derechos constitucionales, conocer evidentemente en última instancia las acciones de inconstitucionalidad. Y también pues va a conocer en última instancia las denegatorias, ¿no? Aquellas resoluciones en las cuales, como viene a ser los procesos de habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento, nuestros procesos constitucionales. El Tribunal Constitucional va a desempeñar evidentemente un papel central dentro de nuestro sistema jurídico, asegurando pues ese respeto de nuestra Constitución y los derechos fundamentales, nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos. Las funciones y las competencias que comprenden son importantes, su impacto en la sociedad es trascendental. Este papel que desempeña nuestro Tribunal Constitucional, evidentemente en los últimos años se ha visto involucrado, se ha visto desnaturalizado por la presión de poderes públicos, como cuáles: poder legislativo, poder ejecutivo. La mayoría de la comunidad, nuestra población, ha perdido credibilidad en el rol y la función que viene desempeñando nuestro magno Tribunal Constitucional. ¿Cuál es acá hoy en día? ¿De qué manera o cómo podemos nosotros cambiar la situación compleja que viene atravesando el Tribunal Constitucional? Dentro de los poderes públicos y su relación con el Tribunal Constitucional, vemos evidentemente que el aspecto político ha venido mermando el rol importante y la función que tiene nuestro Tribunal Constitucional. Dentro de ella podemos citar la polarización, siendo uno de los problemas que ha enfrentado el tribunal, como la politización y la polarización política, las mismas que han sido claramente, muchas veces hasta por los medios de prensa, nosotros mismos como abogados, ver que existen ciertas influencias, existen ciertas consideraciones políticas, lo que ha venido mermando, socavando la legitimidad, la credibilidad, la confianza y la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional. La existencia de demoras y congestión, donde se puede ver claramente la existencia de acumulaciones de expedientes sin resolver, lo que ha venido generando hoy en día críticas sobre la eficiencia y la capacidad de la institución. Pues no se ve que exista ese afán de garantizar el respeto de nuestra Constitución, de proteger nuestros derechos fundamentales y con ello nuestros derechos humanos. La acumulación de expedientes sin resolver, evidentemente, lo que trae es un gran menester a la población, una gran preocupación. ¿A qué se debe la demora de que las causas no sean resueltas dentro de los plazos establecidos? Sobre todo cuando hablamos de procesos constitucionales, según lo que señalan los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional. ¿Continúa siendo independiente nuestro Tribunal Constitucional? Se ha perdido la independencia y presiones externas que se vienen dando. La independencia del tribunal ha sido pues bastante cuestionada. Hoy en día vemos que el Tribunal Constitucional no viene actuando de una manera autónoma e imparcial y se pone pues en tela de juicio su capacidad de que se tenga que ejercer a cabalidad su función encomendada por la propia Constitución. La legitimidad y la confianza pública es otro de los puntos trascendentales que se puede claramente establecer que existe crisis en el Tribunal Constitucional. La falta de transparencia ha venido socavando, ha venido afectando la legitimidad del Tribunal Constitucional, así como las tomas de decisiones y escandalosas resoluciones que se han venido dando, pone en duda la capacidad de los miembros del Tribunal Constitucional
puesto que todas ellas deberían estar encaminadas y orientadas a tener que proteger nuestros derechos ciudadanos, pero hacerlo de una manera totalmente imparcial. La necesidad de reformas, evidentemente. Se debe de implementar reformas que tengan que fortalecer la independencia, que tengan que fortalecer la eficiencia, que se debe incluir medidas para que se pueda agilizar los procedimientos y de esta manera poder pues mejorar también la selección y capacitación de nuestros magistrados. Es de conocimiento de todos los últimos acontecimientos que se vinieron dando con respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Los escandalosos casos y noticias de cómo los miembros del Poder Legislativo, quienes con su afán quizás de querer blindar algunos casos, de las cuales forman parte los congresistas, y que la población claramente lo ha percibido, pues buscan nombrar miembros del Tribunal Constitucional de una manera no idónea, ni clara tampoco. Entonces con ello se perdería también la transparencia de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, está bajo la responsabilidad del Congreso, pero ¿cuáles deben de ser esos requisitos, esos parámetros para elegir a los miembros del tribunal? La actual crisis del Tribunal Constitucional es un reflejo de los desafíos más amplios, donde se ha podido ver por parte de la población y también de muchas instituciones, que se tiene que buscar hoy en día recobrar esa confianza, recobrar la credibilidad en esta institución, para que de esa manera, con total imparcialidad, se pueda abordar, se pueda resolver de manera íntegra los problemas estructurales y promover sobre todo una cultura de respeto en nuestro Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Un Estado de Derecho donde se tiene que respetar la supremacía de la ley. Un Estado de Derecho donde se tiene que respetar la separación de los poderes, donde los poderes del Estado, tanto legislativo, ejecutivo como judicial, tienen sus propias funciones que están encomendadas en la propia Constitución política y donde cada una de ellas no debe sobrepasar o excederse a sus funciones o entablando funciones de otros poderes que no le corresponden. Pues bien, ¿qué conflicto podemos ver entre el Tribunal Constitucional y los poderes públicos? Es un tema definitivamente bastante complejo, es un tema que da mucho a debatir con respecto a los cuestionamientos que han venido dándose del rol y la función que tiene nuestro Tribunal Constitucional en el Estado peruano, como el problema de la intervención continua o esa relación, esa presión que se puede ver por parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo, donde pueden surgir y se pueden originar definitivamente diversas implicancias dentro del funcionamiento del Tribunal Constitucional. Esa presión política que se ve que ha estado recibiendo el Tribunal Constitucional, pues pone definitivamente en el ojo de la tormenta la función imparcial que debe de impartir al resolver los diversos casos emblemáticos en las cuales muchas de ellas están inmiscuidos expresidentes de la República, como ha sido el caso del señor Alberto Fujimori, el caso del señor Kuczynski, cuando el señor, también el presidente, el expresidente, señor Toledo, a quien, por cierto, el Tribunal Constitucional procedió en denegarle, ¿no?, declarar improcedente su habeas corpus. En el caso de la señora Keiko Fujimori, cuando estuvo encarcelada, donde estaba purgando una prisión preventiva de 18 meses, solamente estuvo recluida prácticamente un año, presentó un habeas corpus ante el tribunal, resuelto también por el Tribunal Constitucional. ¿Y qué fue lo que sucedió? El tribunal finalmente se pronunció señalando que procede, pues, ¿no?,
su liberación inmediata. Poniendo en tela de juicio su decisión, puesto que existían 3 decisiones judiciales anteriores en las cuales se le negaba enfáticamente que saliera en libertad la señora, que continuara con la prisión preventiva. Pero ¿qué sucedió? Finalmente fue liberada. Problemáticas que vemos es la separación de poderes. La base del conflicto entre el Tribunal Constitucional y los poderes públicos evidentemente tiene su origen en el principio de separación también de poderes, puesto que hay que dejar muy en claro los poderes del Estado, tanto legislativo, ejecutivo como judicial, está claramente definidas sus funciones en nuestra Constitución política. Podemos ver en el artículo 139 los principios bajo los cuales debe de funcionar el poder judicial. Asimismo, cuáles son las atribuciones que tiene el presidente de la República, atribuciones que tiene el Congreso hoy en día. Cuando el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución y llega a anular decisiones de otros poderes, es en ese punto donde se va a generar diversos problemas, diversas tensiones sobre los límites y el alcance que debe tener la autoridad. Este principio establece, pues, que los poderes del Estado deben estar claramente definidos y deben estar separados. Es decir, ¿por qué existe la separación de poderes? Evidentemente que lo que se busca es que no haya concentración de poder. La concentración de poder es totalmente dañino al Estado. El manejo de un solo poder del Estado que quiera superponerse a otro poder, como lo que sucedía con el poder legislativo, cuando estábamos en el gobierno del señor Pedro Castillo, veíamos un poder legislativo bastante confrontal con el Ejecutivo. Después que entró la presidenta actual, ¿cuál ha sido su posición del poder legislativo? De coordinación, ha sido siempre un control bastante enfático a las funciones del poder ejecutivo, o simplemente, como quien dice, están haciendo caso omiso a los problemas trascendentales e importantes que se vienen dando hoy en día y que tienen, pues, definitivamente un contraste con la función eh, parcializada, podríamos decir, que vemos del Tribunal Constitucional. Las competencias constitucionales, el conflicto que se ha originado en el Tribunal Constitucional, considera, pues, que una acción de otro poder viene vulnerando la Constitución o viene excediéndose sus competencias que nuestra propia Constitución lo otorga, como podría ser declarar la inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Legislativo o quizás una medida adoptada por el Ejecutivo. Tiene competencias y responsabilidades el Tribunal Constitucional que están claramente, pues entonces, definidas también en el artículo 202 de nuestra Constitución. La independencia judicial. La independencia judicial es fundamental para el correcto funcionamiento, evidentemente, de nuestro sistema de justicia, pero ¿y el Tribunal Constitucional debe de tomar acaso algunas decisiones basadas también dentro de lo que viene a ser en el derecho y en la Constitución? El Tribunal Constitucional no puede estar sujeto a presiones políticas de ninguno de los poderes. No puede estar sujeto al ánimo de manejo político de algunos de los integrantes o bancadas o agrupaciones políticas del Poder Legislativo. Los conflictos pueden originarse cuando otros poderes intentan, pues, influir de una manera directa o indirecta en las decisiones del tribunal. Esto es lo que va claramente a perder la imparcialidad, pierde su integridad. Y lo que queremos son magistrados evidentemente
parciales, transparentes, sujetos que realmente apliquen lo que señala nuestra Constitución y nuestras normativas vigentes. El diálogo y el respeto institucional. Necesitamos la existencia de un diálogo abierto, que exista un intercambio de argumentos que puedan ayudar, evidentemente, a encontrar soluciones, que tenga que respetarse lo que ordena, lo que manda nuestra Constitución. Es importante, entonces, promover el diálogo y el respeto institucional entre el Tribunal Constitucional y los demás poderes públicos. Se debe de evitar, de cualquier manera, esa presión, esa influencia dentro de la función imparcial e integral que debe de tener el Tribunal Constitucional. A ello, cuanto a la resolución de conflictos, sabemos que en última instancia las resoluciones de conflictos entre el Tribunal Constitucional y los poderes públicos puede, pues, requerir el uso de mecanismos legales, constitucionales, establecidos para que se pueda resolver disputas institucionales. A ello podemos agregar que se puede incluir el recurso de procedimientos de revisión judicial al respecto de las decisiones del tribunal, aunque sabemos muy bien que una vez que el Tribunal Constitucional resuelve, no existe ningún tipo de medio de impugnación ni apelación a lo que ya ha resuelto el Tribunal Constitucional. Requerimos de la necesidad de reformas constitucionales para que se pueda clarificar también las competencias y de esa manera evitar conflictos futuros. Uno de los grandes problemas que hemos tenido últimamente en el ámbito político es la falta de aclaración con respecto al Tribunal Constitucional de una de las causales de vacancia para la presidencia, el artículo 113, la incapacidad permanente moral, que al respecto poco o nada el Tribunal Constitucional ha podido aclarar. La anterior presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, antes de dejar el cargo, dijo claramente, se está dejando un campo minado donde posteriores presidentes se van a ver afectados. ¿Qué quiso decir con ello? Que no se dio solución, no fue claro el Tribunal Constitucional para tener que definir de una manera abierta, detallada, cuando estamos ante una causal de incapacidad moral permanente por parte del presidente de la República. Pues bien, el conflicto entre el Tribunal Constitucional y los poderes públicos es un aspecto inherente a la dinámica del sistema político y legal, no solamente de nuestro país, sino también de cualquier país. Es necesario que se tenga que abordar estos conflictos con respecto a la Constitución. Es por ello que se debe de promover, se debe de fomentar, se debe de proteger la independencia judicial, fomentando el diálogo y la colaboración entre las diferentes instituciones del Estado. Ninguno de nuestros tribunales, por parte del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional, pueden verse inmiscuidos en ámbitos políticos, ni tampoco recibir presiones políticas, ni el Poder Legislativo, ni tampoco el Poder Ejecutivo, ya que cada uno de los poderes, como lo hemos señalado, está claramente definidas y dadas sus atribuciones en nuestra propia Constitución. Casos que ponen en duda la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Ha sido uno de los escenarios que ha venido socavando la imparcialidad, que ha venido poniendo en tela de juicio la integridad de las decisiones dadas por el tribunal. Han sido considerados como escandalosos debido a su impacto político en el ámbito de la sociedad, y aquí podemos destacar algunos de ellos. Los narcoindultos. Uno de los casos más escandalosos que dio, no solamente en el Perú, en América Latina y en el mundo, cuando estaba aún todavía como presidente el señor Alan García Pérez. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues al señor
expresidente de aquel entonces, señor Alan García, que ahora está muerto, entre comillas, puesto que yo pongo en tela de juicio esa situación, involucraba pues la presunta corrupción en la concesión de indultos a narcotraficantes durante su gobierno. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional tuvo un papel importante, trascendental, cuando se pronunció sobre la legalidad y la legitimidad de estos indultos, fue justamente esta decisión del tribunal lo que trajo consigo diversas críticas y cuestionamientos sobre su imparcialidad y la integridad de este sistema judicial peruano. Igualmente, el Tribunal Constitucional resolvió realmente conforme a ley. ¿Qué tuvo que ver, en este caso, alguna bancada política en la decisión del Tribunal Constitucional? Son preguntas que se vienen formulando todavía hasta el momento diversos doctrinarios, juristas y analistas políticos. Así como también una de las preguntas es, ¿el señor Alan García está vivo o realmente se suicidó? Esta pregunta les dejo en el tintero. Quizás para finalizar la ponencia podamos debatir este punto también, ¿no? Hoy en día existe mayor número de personas que han puesto en tela de juicio el supuesto suicidio del señor Alan García. ¿Hubo un blindaje político? ¿Hubo un blindaje por parte del Ministerio Público? ¿Qué tiene que ver acá también el Poder Judicial? ¿Qué es lo que sucedió ese día? El día en que se suicidó el señor expresidente Alan García Pérez. El caso del indulto del señor Alberto Fujimori, otra de las controversias bastante importantes, significativas también, así como también el indulto que dio el señor Pedro Pablo Kuczynski cuando era presidente de la República al señor Alberto Fujimori. Recuerden que se puso en tela de juicio, puesto que recibió muchas críticas la decisión del señor expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Este indulto fue objeto de numerosas críticas e impugnado ante el Tribunal Constitucional, que finalmente llegó a ratificar su validez, pero que sin embargo, viéndose ya que en el Poder Legislativo se estaba ya debatiendo su vacancia, el expresidente, señor Kuczynski, decidió pues dar un paso al costado, ¿no? Y dejar la investidura presidencial. Se levantaron muchos cuestionamientos con respecto a la decisión del Tribunal Constitucional. Se puso en dudas una vez más su imparcialidad y su independencia de este tribunal. ¿Qué factores contribuyeron que el indulto no prosperara en aquel entonces? Evidentemente hubo presión y críticas públicas. Se consideró un acto de impunidad, se consideró un insulto a todas las víctimas de abusos de derechos humanos cometidas durante el gobierno del señor Alberto Fujimori. Dentro de ello, el escandaloso caso de las esterilizaciones forzadas, en el cual muchas mujeres indígenas fueron sometidas en contra de su voluntad, aprovechándose muchas veces de que no sabían leer, de que daban su autorización supuestamente para que sean sometidas a un tipo de programa de control de natalidad, pero no dándose cuenta que lo que firmaban era una autorización para que sean sometidas a una cirugía, la misma que hoy en día se puede ver que la mayoría de estas mujeres a las que se le practicaron estas esterilizaciones forzadas murieron, y muchas de ellas, sus hogares fueron totalmente desintegrados, en el sentido de que sus esposos nunca estuvieron de acuerdo de que fueran esterilizadas. Las culpaban de que estaban sometidas en actos de infidelidad, puesto ustedes saben que todavía tenemos rezagos de una cultura machista. Y no solamente ello, sino que a estas pobres mujeres
que fueron esterilizadas debidamente en contra de su voluntad en el gobierno de este señor, el señor Alberto Fujimori. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya no eran aptas para poder trabajar en la agricultura, puesto que sufrían de dolores inmensos y aparte de ello, no podían hacer ningún tipo de fuerza física. Así que prácticamente todo su proyecto de vida de estas mujeres se vio totalmente afectada por una decisión, una política de gobierno totalmente irregular que ha afectado directamente los derechos humanos. También otros de los factores que contribuyeron que el indulto no prosperara en aquel entonces fueron las acusaciones y negociaciones políticas. Surgieron pues acusaciones de que el indulto fue el resultado de negociaciones políticas que tuvieron pues bajo la mesa, supuestamente entre los señores Kuczynski y el partido político liderado por la señora Keiko Fujimori, quien también, si recordamos un poco y hacemos un poco de memoria, pues vemos claramente que la señora Keiko Fujimori estaba involucrada pues en procesos de lavado de activos, ¿no? Y que hoy en día todavía no culmina este proceso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué ha terminado este proceso? Existe toda una cortina de humo. Los medios de comunicación al respecto, una vez más, no informan ni dicen absolutamente nada. Se puede ver la existencia de poderes políticos, se puede ver la existencia de poderes económicos que vienen acaso manejando nuestros poderes públicos y con ella también el Tribunal Constitucional. Evidentemente, siempre pondremos en tela de juicio esta situación. Hubo también presión internacional, por supuesto. Al señor Alberto Fujimori se vio involucrado inicialmente en delitos de lesa humanidad, en donde no puede estar ajeno, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes dieron a conocer y expresaron su preocupación por la decisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Las investigaciones y revelaciones posteriores dieron pues detalles sobre irregularidades en el proceso del indulto, incluyendo la existencia de reuniones secretas entre el funcionario de gobierno y los familiares del señor expresidente Alberto Fujimori. Asimismo, se puso en tela de juicio los informes médicos, de los cuales se sugerían pues que el señor Alberto Fujimori estaba o tenía grave enfermedad y que ello pues también justificaba, ¿no?, la decisión del señor Pedro Pablo Kuczynski en aquel entonces. Otro caso, el caso de la vacancia presidencial en el año 2017, donde el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la vacancia presidencial también del señor Pedro Pablo Kuczynski, pues este señor enfrentaba acusaciones de corrupción. Si ustedes hacemos un poco de memoria, posibles relaciones entre la empresa Odebrecht con sus empresas que lideraba y gerenciaba el señor Kuczynski. Por ello, enfrentaba pues acusaciones de corrupción. La corrupción, como ustedes pueden ver, siempre ha estado enquistada y actualmente viene devorando los poderes públicos y todas las instituciones de nuestro país. Al parecer, ninguno de nuestros poderes del Estado, ni siquiera el Tribunal Constitucional, bueno, no está dentro de sus competencias, pero ¿qué hay de nuestros poderes públicos? ¿Cuál es la función o cuál es la política de gobierno que se debería emprender para poner un alto, un límite a esta corrupción que se ha visto enquistada y en donde nuestro país hoy en día podríamos decir que es un cáncer que se ha estratificado en todas las instituciones? Difícil totalmente de extirparlo. ¿Qué papel debe jugar el Tribunal Constitucional? Existen pues muchas críticas sobre la efectividad del sistema también de lucha contra la corrupción. El Tribunal Constitucional
Sostiene pues que la vacancia por incapacidad moral permanente es un mecanismo constitucional válido y es legítimo, establecido en el artículo 113 de la Constitución. Esta disposición ha establecido que el presidente de la República puede ser destituido por el Congreso en caso de permanente incapacidad moral. Pero seguimos en lo mismo, señores del Tribunal Constitucional. Finalmente, ¿cómo definimos o cuándo estamos ante una permanente incapacidad moral? ¿Por qué no se resolvió en su momento cuando tuvimos este grave problema y la presión de los poderes públicos? El conflicto entre los poderes del Estado era eminente. El Tribunal Constitucional ha establecido que la incapacidad moral permanente no se refiere pues a simples errores de gestión o controversias políticas, sino que se va a referir a actos que comprometan de una manera seria la integridad del presidente y su capacidad para que pueda seguir ejerciendo el cargo. Pero, ¿cómo debe ejercer este cargo? Debe de hacerlo de una manera digna, debe de hacerlo de una manera respetuosa a lo que dictan las normas constitucionales. Y no solamente ellas, sino también las demás leyes de nuestro país. Pero, ¿qué es lo que hemos estado atravesando en nuestros últimos años? Nuestros últimos presidentes de la República, la mayoría de ellos, procesados, y uno que, entre comillas, se suicidó. El Tribunal Constitucional en este punto ha puntualizado, ha subrayado, ha resaltado la importancia de garantizar pues el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales del presidente durante el proceso de vacancia por incapacidad moral. Garantizar el debido proceso. Sabemos muy bien que este principio procesal es uno de los principales, más resaltantes dentro de un proceso judicial. El debido proceso significa respetar los derechos fundamentales de las partes, respetar la decisión de un tribunal, pero un tribunal íntegro, imparcial, que no esté en tela de juicio su función ni el rol que viene desempeñando en nuestro país. Por ello, es necesario que siempre exista el derecho a la defensa, que sea transparente el acceso a las pruebas y las evidencias bajo los cuales va a resolver el tribunal. El respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad en la aplicación de la sanción es lo que también le pedimos al poder legislativo, como único poder que administra justicia. En estos casos, podemos también resaltar la historia del Tribunal Constitucional peruano, que ha puesto a prueba su capacidad para impartir justicia, pero de manera imparcial y efectiva. Imparcialidad que se está poniendo en estos momentos en el ojo de la tormenta, puesto que se ha visto que existe injerencias, presión política, lo que le hace perder la transparencia en las decisiones del tribunal. Nos quedamos con esta frase. Hay una dupla en el Congreso, Tribunal Constitucional, destruyendo nuestro país. Y por eso es urgente que nos replanteamos la posibilidad de ir a una asamblea, reunión cónclave constituyente para hacer un estudio de la Constitución. Este comentario lo dio la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. ¿Por qué lo hizo? Siendo ella la presidenta, vio claramente las injerencias, la presión que existía por parte de los poderes públicos ante las decisiones que se vieron muy cuestionadas del Tribunal Constitucional. ¿Existe una influencia entonces de los poderes públicos del Tribunal Constitucional? Esto es la pregunta que hoy en día nos formulamos. Los medios de prensa evidentemente se ven confabulados y también muchos de ellos inclinados, politizados, lo que no puede darse a ciencia cierta, ni puede darse la credibilidad al 100% de lo que vienen informándonos.
en estos momentos existe toda una cortina de humo con respecto, por ejemplo, a lo que viene sucediendo con la supuesta muerte del señor Alan García Pérez. Vivo o muerto. El Tribunal Constitucional, como máximo defensor de nuestras normas constitucionales, como defensor del principio de supremacía constitucional, ¿de qué manera? ¿De qué manera viene protegiendo los derechos humanos, los derechos fundamentales? ¿De qué manera viene siendo transparente en este Estado de derecho que se nos ha dicho tener? ¿Un Estado de Derecho o un Estado constitucional de derecho, finalmente? ¿Se está primando la ley? ¿Se está respetando? ¿Existe la separación de poderes? ¿Esa independencia que debe existir? Hay mucho que responder ante ello. Ustedes como estudiantes de Derecho, o también colegas abogados, tienen mucho o pueden también opinar al respecto. Quisiera en todo caso también escuchar sus comentarios con respecto a este tema que el día de hoy hemos tocado. Puedo darle, en este caso, ceder la palabra a los estudiantes. Excelente ponencia, querida doctora. ¿Es A ver si me correcto? escuchan. Sí, todo conforme. Tenemos la manito de Edward. Estimado ¿Me Edward, tienes uso escuchan? la palabra. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, de todo, muchas gracias, doctora, por la ponencia. Ha estado bastante interesante. Y mi, bueno, consulta, comentario, fue más que nada el tema, bueno, del tema político que acontece. Y es que, claro, el tema de la elección de los magistrados del TC es que proviene del Congreso de la República. Y es que pese a que se hizo la modificación, ¿no? Recientemente para buscar un proceso más competitivo, puedo hacer así la mención, y menos político, después de todo, al final, quien hace la votación es el Congreso. Así es. Entonces, quisiera saber si usted considera que es un modelo que es conveniente o debería postularse alguna otra idea, como por ejemplo dejarle a la población que los elija, quizás, ¿no? Por dar alguna idea. Claro, sería una buena iniciativa. Yo creo que en este momento el Congreso está bastante politizado, como ustedes han visto. Y existen intereses ocultos, intereses económicos, y entre ellos se vienen blindando. No es, digamos, los personajes idóneos para tener esa responsabilidad tan grande de elegir los miembros del Tribunal Constitucional. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puede intervenir la sociedad civil? ¿Por qué no ejercer o establecer nuevos mecanismos de control? Y sobre todo de elección, porque últimamente se ha visto totalmente cuestionado la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿De qué manera nosotros podemos dar fe de la transparencia, de la funcionalidad de estos magistrados? Si vemos que acá no se aplica, pues, como quien dice, se pone a debate cada uno de los, viendo los perfiles, la experiencia de los postulantes. Acá hay intereses económicos creados, intereses políticos, blindaje político. Walter Bernardo, ¿te escuchamos? Buenas noches, doctora. Evidentemente, si Montesquieu se levantara, estaría aterrorizado con el caso peruano. Aquí no Evidente. existe separación de poderes, sino alianza de poderes. Así es. Alianza de poderes formados en empresas criminales que van gobernando un Estado fallido, que les conviene para poder tomar dominio de la sociedad y del ciudadano. El principio de legalidad está por los suelos. Los casos controversiales, caso Fujimori, que no tiene el señor ningún motivo para ser indultado, nunca ha estado al borde de la muerte, al contrario, va a volver a postular a la Postular. presidencia de la República, y eso no es indulto en ningún sitio del mundo. Así es. Hay muchos casos controversiales cuando se también, sin tener parte en esta contienda, el Tribunal Constitucional ha intervenido en casos como los peajes, donde hay una sola autora,
la ex alcaldesa, ¿no? Villarán, quien firmó contratos civiles que ya están cuestionados a nivel internacional, inclusive ha perdido los juicios de la municipalidad, tampoco tenía por qué intervenir el Tribunal Constitucional. Entonces tenemos un Tribunal Constitucional tremendamente fuera de lugar, no cumple sus funciones y crea un conflicto que contribuye al estado fallido del cual está viviendo. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por tu intervención, Walter. Comparto tu comentario, tu punto de vista. Evidentemente, nadie puede ser ajeno, ¿no? Quienes estamos inmersos en el mundo del derecho, en el ámbito jurídico, podemos ver totalmente que tenemos presión de los poderes públicos, la parcialización, la pérdida de la integridad en su función del Tribunal Constitucional está dando mucho que desear. ¿Cómo cambiar esto? ¿Qué hacer? ¿Quién lo va a hacer? Autoridad que entra, evidentemente, o ya está corrupto o termina de corromperse en el poder. ¿Quién nos da o quién nos garantiza de que esto va a cambiar? Ahora se nos viene la ley de la bicameralidad, ¿no? Esta norma esta ley ha sido, se dice, ampliamente debatida, pero si ustedes leen la ley 31.988, recientemente, que ha sido aprobada, pueden ver la gran cantidad de artículos de nuestra Constitución que han sido modificados. Hasta el artículo 206 ha habido modificación, donde nos establece claramente cómo debe de modificarse la Constitución. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Qué es lo que está sucediendo con las funciones encomendadas por la propia Constitución a los poderes del Estado? Se han excedido, se han sobrepasado, han pisoteado las normas de la Constitución. Nuestro tema es sumamente controversial. Por eso he dejado muchas preguntas en el tintero como manera de reflexión. Y este comentario de la doctora Marianela Ledesma, muy claro, hay una dupla Congreso-Tribunal Constitucional destruyendo nuestro país y por eso es urgente que tengamos que replantearnos la posibilidad de ir a una asamblea o una reunión cónclave constituyente para hacer un estudio de la Constitución. Pero muy pocos hicieron caso a este comentario. Fue uno más de lo que se hicieron dentro del ámbito del Tribunal Constitucional. Pues bien, espero que este tema cale en la conciencia de nuestros estudiantes. La intención aquí es establecer mecanismos urgentes de emergencia, de tener que reorganizar los poderes públicos, incluyendo Tribunal Constitucional. Es que todos los poderes, todos los órganos autónomos constitucionales están corruptos, señores. Todos, no hay uno que no se salve. La Junta Nacional de Justicia, ya ustedes ven lo que está sucediendo últimamente. Lo que tenemos es realmente muy lamentable nuestra situación. Podemos ver los problemas que tenemos con el Poder Ejecutivo. Una presidenta, que yo no sé si realmente viene personificando o no el Estado peruano, pero al parecer está fuera de línea o no sé, no está actualizado con los problemas que venimos atravesando. Se ha centrado tanto en el problema del Rolex, de los relojes que esta señora utiliza, que se ha dejado de lado los problemas más álgidos del país. Ustedes, como futuros abogados, dirigidos a mis estudiantes, y como abogados ya, que también están escuchándome, ¿qué debemos hacer por nuestra patria para cambiar toda esta pobredumbre que venimos atravesando? Los dejo para que ustedes puedan ir pensando, viendo, seguir. Una de las probabilidades, evidentemente, siempre ha sido que participemos en política, pero ya no sabemos ni en qué agrupación, con quién participaron. ¿Hay que formar nuestros propios partidos políticos, acaso? Pero ¿quién nos garantiza de quienes nos rodean no se van a corromper? Lo que sí realmente tenemos hoy en día, y este punto quiero dejar bien claro, el problema de todo lo que viene sucediendo en el Perú, problema de nuestros poderes públicos, de nuestros tribunales, evidentemente, todos ellos desencadenan
en la carencia de valores. La carencia de valores ha dado pie a toda esta oleaje de corrupción que ha venido devorando y que viene devorando de manera permanente y paulatina nuestro Estado peruano. Ha sido un gusto compartir estos minutos, o ya una hora creo, esta ponencia. Espero que haya sido de su agrado. He dejado muchas preguntas en el tintero, que espero que también puedan hacer reflexionar de la situación actual que estamos atravesando. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias y muchas gracias por su atención. Muy amable, querida doctora Ada. Le damos pase a Álvaro para efectos de cierre de clausura. Estimado Álvaro, ¿te escuchamos? Claro que sí, bueno, muy buenas noches en primer lugar, estimada doctora, y a todos los presentes. Me quiero sujetar a poder agradecerle por la presente disertación. Con su vasta experiencia y profundo conocimiento, realmente ha iluminado aspectos del derecho que a menudo permanecen en las sombras de la teoría, ¿no? Su capacidad realmente para traer a la vida estos principios constitucionales y humanitarios, de igual modo, a través de casos prácticos y análisis profundos, ha sido nada más que reveladora, pues. Bueno, por su generosidad al compartir su tiempo, su sabiduría y su visión. Le estamos profundamente agradecidos. Nos llevamos no solo el conocimiento impartido, sino también la inspiración para aplicarlo con valor y compasión. Y bueno, ya en materia de la ponencia es necesario reflexionar sobre que un momento en que la estabilidad de nuestra nación se ve desafiada por tensiones entre los poderes del Estado, es imperativo hablar sobre el papel del Tribunal Constitucional y las deficiencias que amenazan su capacidad para servir al pueblo peruano. Aunque el Tribunal Constitucional, como guardián de nuestra Constitución, enfrenta críticas por su falta de solvencia moral y cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus resoluciones. Estas preocupaciones no solo socavan la confianza en el tribunal, sino que también alimentan un ciclo de crisis política, un ciclo de crisis social. La elección de los magistrados del tribunal ha sido, lógicamente, objeto de debate, con propuestas de reforma que buscan mejorar la legitimidad y la transparencia del proceso. Sin embargo, las deficiencias en la transparencia y la puntuación en el reglamento de elección han sido señaladas por organizaciones civiles, lo que indica un desequilibrio en el sistema que elige a quienes interpretan nuestra ley suprema. Además, que el tribunal se ha envuelto en controversias significativas, más aún entrando en su momento en un conflicto con el poder legislativo, porque en muchas ocasiones el tribunal se expresa a sí mismo como creador de derechos, algo que para muchos es aún sometido a debate, pero yendo a la teoría e incluso a la práctica, es ilógico hablar sobre ello. Ahora, es hora de exigir cambios, lógicamente. Debemos abogar por un tribunal constitucional fortalecido, con procesos de elección transparentes y magistrados que encarnen la integridad y la imparcialidad. La independencia del tribunal es fundamental, lógicamente, para resolver los conflictos de poderes y mantener la supremacía de nuestra Constitución. Y bueno, su pasión realmente, doctora, por la justicia y la equidad realmente resuena con cada palabra que pronuncia. Y su pronunciamiento, su compromiso con la educación legal es un faro de luz para nosotros, lo que aspiramos a ser agentes de cambio en la sociedad y quizás más aún para nosotros los amantes del derecho constitucional. Sin duda alguna, no solo nos ha compartido conocimientos académicos, sino humanos. Nos ha hecho reflexión de tomar como desafío ser mejores estudiantes, ser mejores profesionales y sobre todo ser mejores seres humanos. Nos ha recordado que el derecho es más que leyes y procedimientos, es la columna vertebral realmente de la dignidad humana. Y bueno, nada más que brindar mis palabras de elogio y agradecimiento a la ponente que hoy nos acompaña y agradecer una vez más la gestión de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea. Esperando y poder contar con usted, estimada doctora, para una siguiente oportunidad. Asimismo, invitamos a la presente audiencia a seguir compartiendo y participando en la siguiente semana con la ponencia del doctor Arturo Crispín Sánchez, con el tema Balance del nuevo Código Procesal Constitucional, a propósito de los 20 años de la codificación procesal constitucional en el país. Bueno, con ello damos concluido la presente. Un saludo y buen inicio de semana. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias a todos los que están detrás de las pantallas. Espero volver a verlos y por favor tomemos conciencia de la problemática actual que están atravesando nuestros órganos autónomos constitucionales. No es solamente el tribunal, es todos los demás, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, absolutamente todos. Y la presión política que se viene ejerciendo actualmente al Tribunal Constitucional. Muy buenas noches, muchas gracias por su atención y gracias por la invitación nuevamente y encantada de haber estado presente con ustedes. Muy buenas noches.
Muy bien, estimada comunidad jurídica, hemos culminado con la sesión de hoy el Tribunal Constitucional ante conflicto de poderes a cargo de la doctora Ada Valdés Arango. Les hacemos la cordial invitación a que nos puedan acompañar la siguiente semana, el día sábado, sobre el balance del nuevo Código Procesal Constitucional a propósito del 20 años de la codificación procesal constitucional en el país, y recordar la reprogramación del doctor René Celada Flores con la constitucionalización del proceso penal en el nuevo Código Procesal Penal del año 2000. Con ello damos concluido la sesión de hoy, con permiso.